Pero vamos por parte. Sí. Estamos en el diario de La Nación y estamos entrevistando a Ariel Torres, que es columnista y editor de ¿Es un suplemento o suplemento de No, ahora tecnología? es una parte dentro de Sábado, Sí. y mi trabajo realmente es transversal, ¿no? Digo, hoy la tecnología está atravesando todo, lo acabamos de decir, Sí. de modo que aparte de eso, de mi columna, que hace 25 años que sale, hay un trabajo con todas las áreas, Con digamos. todas las Sí. áreas. Pero vos te formaste en la Facultad de Filosofía Yo y estudié Letras. filosofía y letras. ¿Cómo Sí. llegaste a interesarte por la tecnología? Esta pregunta me la hacen a menudo. La pregunta que yo te voy a responder ahora, pero lo primero que te digo es, ¿por qué no? Sí, por supuesto. Quiero decir, yo estoy relacionado con las computadoras a través de mi padre desde que yo tengo 6 años. En 1967 mi hijo trajo una computadora, esas máquinas enormes, no es como las de ahora, ocupaba una habitación. Le pusieron Carola de nombre. Carola era la perra de la abuela de la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela materna, una perra de esas que tiene a todo el mundo corriendo acá para allá con sus caprichos. Voy a tratar de no reproducir las palabras que dije antes para describir a esa perra. Y Carola hacía lo mismo con una máquina muy rudimentaria, tenía 4 kilobytes de memoria, o sea, 1.000.000 de veces menos que un smartphone. Hace de esto 50 años. Yo vi código fuente sobre el escritorio de mi viejo y la verdad es que fue fascinante. ¿Cómo era ese dispositivo? ¿Qué tamaño, qué forma tenía? Era una máquina que se parecía a las computadoras de las películas de ciencia ficción de la época. Tenía un montón de lucecitas, tenía cinta perforada. Yo recuerdo la sensación en los dedos de la cinta perforada, esa que era un material ceroso. Mi padre no salía escrito en texto, salía algo que mi viejo entendía. Y era grande como una heladera de frigorífico. Y realmente muy rudimentaria. Mi viejo la quiso poner entre los linotipistas y las linotipos, porque los linotipistas se enfermaban de saturnismo, acumulación de plomo en los huesos. Y mi viejo no podía tolerar la idea de, para hacer un diario, utilizar una tecnología tan letal. Esos hombres se morían cerca de los 50 años, tenían jornadas más chicas y todo. Y entonces la trajo Carola para alejar a los que escribían de la máquina. Entonces no tenían que respirar el vapor de plomo. Y por supuesto, en casa, por mi viejo, hubo tecnología muy nueva, muy temprano. De modo que yo salía al mundo y en la panadería la máquina de la registradora era todavía a manija. Y en mi casa había chips. Y llegaron las primeras computadoras portátiles, que de portátiles no tenían mucho, pero quiero decir de escritorio, que costaban una fortuna y vos veías varias rayitas en la pantalla y nada más. Y de modo que a medida que pasó el tiempo, el mundo se ha vuelto cada vez más normal para mí, no al revés. Bien. ¿Entendés? Ahora, así como a mí me apasiona la tecnología, me apasiona la escritura, me apasiona la música. Entonces, quiero decir, si yo me iba a dedicar a escribir, me tenía que formar como escritor. Y la manera de formarte como escritor es ir y estudiar gramática, semántica, lingüística, lenguas clásicas, varios idiomas de los modernos. Esta me parecía que era para mí, y leer mucho, desde luego, me parecía que era la manera de formarme. No formarme como ingeniero, porque yo en ese momento estaba escribiendo de ciencia mucho, pero empecé haciendo humor. Yo empecé a trabajar en la revista Humor Registrado. De modo que mi formación está bien alineada con lo que yo quería hacer, y de hecho creo que si mi columna tiene un valor agregado es que tiene una mirada más desde la filosofía, más desde lo social, más desde lo cultural, y no solamente de que salió un nuevo teléfono o qué copado de la cadena de bloques. Yo te entiendo, la cadena de bloques está muy bien, y es realmente una tecnología fascinante. Pero al mismo tiempo tenés que mirar todo lo otro, me parece. Si vas a abrir opinión sobre el impacto que tienen estas tecnologías, que no es menor. Escribís en primera persona todas Sí, tus notas. ¿Por sí. qué te gusta escribir en primera persona? Por 3 motivos. El primero, porque a mí me gusta leer en primera persona. Me gusta cuando el periodista que me está hablando de algo que no tiene que ver con él directamente, es el testigo, está poniendo el cuerpo, digamos. Esto yo lo aprendí, no lo inventé yo, de hecho hay toda una rama de periodismo, nací en los Estados Unidos, pero lo aprendí puntualmente con las computadoras con Jerry Pournelle. Jerry Pournelle, escritor de ciencia ficción, junto con David Niven, hizo toda una serie de libros. Él tenía una columna en la revista Byte, estoy hablando de los 80s, en inglés. Y era fascinante, era lo que más me gustaba de la revista, porque él contaba que él le había mandado una nueva computadora y que le ponían nombres a las computadoras y los líos que había tenido, en el momento había llegado además, no sé. Y era divino, como primero escribía bien, básico. Vos no puedes escribir un tema arduo y árido como el tema de la computación y no ponerle un poco de, ¿viste?
poco de comino, un poco de orégano, digo, si no es una sopa desabrida, me parece a mí. Sí, Después, te ponías en el lugar de él y era como que lo vivías. Y tercero, porque es una decisión en el diseño de un texto. Cuando vos vas a diseñar, lo primero que haces con un texto es diseñarlo. Digo, no es que uno se siente ahí y escribe. Uno puede sentarse y escribir y puede salir un gran libro. No digo que no. Andás a ver qué hizo tu mente en los meses o años anteriores. Pero digo, cuando uno diseña un texto, una de las primeras decisiones es quién es el narrador. Muchas veces yo veo que lo mejor que puedo hacer con un tema en particular, por ejemplo, me pasa mucho con Linux, es ponerme yo ahí, porque entonces el lector dice, bueno, pero si lo hace él, lo puedo hacer yo. Digo, ¿entendés que hablar de Linux para mucha gente, más allá de que hoy es bastante más fácil de usar y de instalar, yo te diría, hoy es más fácil con un Ubuntu que con un Windows, pero bueno, si estás... ¿Ustedes en el diario? Yo en mi casa uso casi exclusivamente Linux. En el diario tengo una máquina virtual, no la máquina principal, pero porque la mayor parte de mis usuarios están usando Windows. Entonces yo digo, es elemental, yo tengo que estar al día con cada pequeña cosa que pasa con eso. Pero en casa salvo una máquina y la tengo porque hay una simulación extraordinaria de astronomía que solo corre sobre Windows, si no lo hubiera reemplazado también por un Ubuntu. Digo, para mí es fantástico, y era fantástico en su momento porque tenías libertad, que es de lo que habla Richard Stallman. O sea, no era una cuestión de que fuera más fácil o más barato o gratis. Era que yo tenía la libertad de instalar lo que se me daba la gana y modificarlo como se me daba la gana, e investigarlo como se me daba la gana, y nadie me iba a venir a tocar la puerta y decirme que había violado la ley. Esto es el motivo por el que Richard Stallman funda la Free Software Foundation y por el hecho de que nos gusta tanto. Porque si hubiera sido por el esfuerzo que a mí me demandó entender todo esto, no siendo del palo, o sea, yo no estudié ingeniería. Por mucho que sepa una bocha de computadora, digo, a un ingeniero le hubiera costado mucho menos que a mí. Pero ese esfuerzo valía la pena porque era una manera de liberarte de esa caja negra, que ahora la repetimos con estos, donde hay mucha caja negra. ¿Entendés? Pero volviendo para atrás, la decisión sobre el narrador es una decisión que vos tenés que tomar al momento de escribir un texto para que sea más amigable, para que el lector sienta que vos hiciste tu trabajo en última instancia. Si le voy a tirar un pedazo de... Como me dijo una vez un amigo, pero eso es un pedazo de pan seco no por mí, pero me dijo, esa nota era un pedazo de pan seco que le tiré. Y bueno, vos tenés que servir caviar, ¿está bien? Si no, no estás haciendo tu trabajo. Imagínate que fue un restaurante, más allá de enorme diferencia, no quiero comparar. Pero vas a un restaurante y, ¿viste? Y es una sopa desabrida, ni sal tiene. Y bueno, no estás haciendo tu trabajo. La decisión sobre el narrador es clave ahí. Ustedes están editando señales. El podcast, sí. Sí, ¿tienen idea de qué tipo de recepción está teniendo? Hasta ahora me hablaron muy bien. Sí. No tengo números, pero las personas que me contactaron por Twitter, por Facebook, por todos los millones de medios que hay hoy, incluso mail. Y la idea es, como decía hoy, el lector se convierte en alguien que se mete en nuestras reuniones de sumario, porque son eso. Sí. Cuando empezamos a pensar en qué hacer, yo le dije, pero si nosotros tenemos un podcast ya hecho. Todas las veces que nos paramos ahí al lado de la máquina de café a debatir y a discutir y ¿entendés? Que es muy de diario. Sí. Los diarios es, todo se debate, se cruzan ideas todo el tiempo, pero sin agresión. O sea, la agresión no puede estar, porque el nivel de debate es tan alto que si vos le sumás agresión es imposible de vivir. Es eso. Entonces Ricky opina una cosa, yo me acuerdo de algo que pasó hace 20 años, o tengo un datito abajo en la mesa y él tiene otro, y por ahí incluso te dice, mirá, no, porque esto en realidad funciona de esta otra manera. Esas son nuestras reuniones de sumario. De ahí salen notas después, digamos. Sí. O no salen, que es otra decisión que uno tiene que tomar. Esto es nota o no es nota. Y además la idea en esa charla es que nosotros no nos ahorremos nada de lo que hablamos entre nosotros en una reunión de sumario donde sale mucha información. Vos pensás que hay 3 generaciones de periodistas hablando. ¿Está bien? Estoy yo, que soy el más veterano, está Ricky, que es generación intermedia, y está Guillermo Tomoyose, que fue alumno mío en la facultad, y cuando se abrió un día una posición, el tipo es tan bueno, era tan buen alumno, entró y está haciendo, nada, es un lujo tenerlo Guillermo. Pero tenemos miradas distintas, ¿entendés? Sí. Y posiblemente tenemos prioridades distintas, y tal vez somos periodistas distintos. Sí. Entonces está bueno por eso, porque el que lo oiga va a tener una diversidad y un montón de información que de otro modo en la nota por ahí no entra, por una cuestión de blanco, simplemente de blanco decimos en un diario el espacio en blanco.
Incluso en internet vos tenés un límite. Yo sé que cuando estoy escribiendo mi columna para online y ya me pasé de 10.000 caracteres y tengo que empezar a levantar el pie del acelerador, porque hay temas que te dan para escribir un libro. Sí. Y lo más difícil no es escribir, es cortar. ¿Está bien? Yo hago una versión en papel que a veces es la tercera, cuarta parte de lo que sale online, pero la versión nace para el online, para la web. Y yo después recorto para papel. Y eventualmente no sale porque no hay blanco. Están haciendo televisión también. Estamos haciendo televisión, estamos ahora en todos los canales de cable, si mi memoria no falla. A mí hacer televisión me encanta. Yo soy un hombre de gráfica, más allá de que me encanta hacer tele y me siento muy cómodo haciéndolo, y me encanta hacer los podcasts y tal. Yo sé que me gusta esto porque hace mucho que sé que me gusta dar clase, entonces hablar en público no me trae a mí un problema, y la cámara no me da miedo, lo que quieras. Pero eso no estaba en el horizonte cuando yo empecé a laburar a los 17 años, o sea, hace 40 años empecé a trabajar. Este año hace 40 años que estoy laburando como periodista. En ese momento o hacía gráfica, o hacía radio, o hacía tele, fin, eran silos estancos. Y de cierto modo hacer tele a mí no se me ocurría, porque la tele ¿qué era? O era una telenovela, o era dibujitos animados, o era el noticiero. Yo no me veía haciendo un noticiero, me veía más haciendo notas como las que escribía en la revista Humor y todo lo que hice después. Pero ahora todo eso cambió. Y cambió por los costos, básicamente. O sea, yo me puedo levantar de acá, no va a pasar hoy, pero pasó el otro día que me levanté de hacer una nota o de terminar una reunión, me senté a hacer tele. Y ya está, me pongo, bla, pum, lo hacemos, queda bueno, hay muy buenos editores, así que sí, por un lado no estaba en mi proyecto, pero ni soñaba, y por el otro lado me encanta. O sea, la verdad, me encanta.